Hablemos entonces del plexo braquial y vamos a ver que el plexo braquial está formado por las ramas anteriores del quinto par cervical, el sexto par cervical, el séptimo par cervical, el octavo par cervical y el primer par torácico. Vamos a ver que el quinto par cervical recibe un pequeño ramo anastomótico del cuarto par cervical y seguidamente se va a dirigir hacia afuera y hacia abajo para luego anastomosarse con el sexto par cervical y formar de esta manera un tronco común denominado tronco primario superior. La primera torácica va a recibir un pequeño ramito anastomótico del segundo par torácico para luego continuar su trayecto hacia afuera y hacia arriba y seguidamente anastomosarse con lo que es el octavo par cervical y formar juntos un tronco común denominado tronco primario inferior. Por otra parte, el séptimo par cervical va a permanecer solito y solito va a formar el denominado tronco primario medio. Vamos a ver que estos tres troncos, tanto el tronco primario superior, tronco primario medio y el tronco primario inferior, se van a dividir en dos ramos terminales que son un ramo anterior y un ramo posterior. De la misma forma, el tronco primario medio da un ramito anterior y un ramito posterior. El tronco primario inferior, de la misma manera, da un ramito posterior y un ramito anterior. Todos los ramitos posteriores se van a anastomosar y van a formar un tronco común denominado tronco secundario posterior o llamado también tronco radio circunflejo, debido a que va a dar origen al nervio radial y al nervio circunflejo. Por otra parte, vamos a ver que la rama anterior del tronco primario superior se va a anastomosar con el ramo anterior del tronco primario medio y juntos van a formar un tronco común denominado tronco secundario anteroexterno o llamado también tronco medio músculo cutáneo, debido a que este tronco va a dar origen al nervio músculo cutáneo y a la raíz externa del nervio mediano. Por otra parte, la rama anterior del tronco primario inferior va a permanecer solito y solito va a formar el tronco secundario antero-interno o llamado también tronco secundario medio cúbito cutáneo, debido a que este nervio va a dar origen a lo que es la rama interna del nervio mediano, va a dar también origen al nervio cubital y va a dar origen también al nervio braquial cutáneo interno. Las ramas colaterales que este plexo braquial nos va a dar se van a dividir en dos grupos que son ramas colaterales anteriores y ramas colaterales posteriores. Las ramas colaterales anteriores son en número de 3, denominados nervio del músculo subclavio, nervio del músculo pectoral menor y nervio del músculo pectoral mayor. La arteria del músculo subclavio nace de lo que es el tronco primario superior y se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante para luego alcanzar al músculo subclavio, al cual va a inervar. El nervio del pectoral mayor nace igualmente del tronco primario superior y se va a dirigir hacia arriba y hacia afuera para luego pasar por la cara anterior de la arteria axilar. Este es el nervio del pectoral mayor. Entonces pasa por delante de la arteria axilar y se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro para luego perderse en la cara profunda del músculo pectoral mayor. Este nervio del músculo pectoral mayor, a nivel de su paso por lo que es la arteria axilar, va a dar un ramo colateral, un ramo anastomótico, que se va a anastomosar con lo que es el nervio del pectoral menor y van a formar de esta manera un asa denominado asa anastomótica de los pectorales. Entonces ahí está ese asa anastomótica de los pectorales. Por último, el nervio del pectoral menor va a nacer de lo que es el tronco primario inferior y se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y seguidamente recibe un ramo anastomótico del nervio pectoral mayor y ya sabemos que forman el asa anastomótica interpectoral o asa anastomótica de los pectorales. Seguidamente este nervio se va a dirigir hacia abajo y hacia adentro y se va a perder en el músculo pectoral menor, al cual va a inervar. Los ramos colaterales posteriores del plexo braquial son en un número total de 9 que vamos a mencionar, son los siguientes. Vamos a ver primero el nervio del supraescapular. Vamos a ver al nervio del angular del omóplato, vamos a ver al nervio del músculo romboides, vamos a ver al nervio superior del subescapular, al nervio inferior del subescapular y vamos a ver también al nervio del dorsal ancho, al nervio del redondo mayor, al nervio circunflejo y al nervio del músculo serrato mayor. Vamos entonces a estudiar cada uno de estos nervios. El nervio del supraescapular, que es este de ahí, va a nacer del tronco primario superior o a veces también de lo que es el quinto par cervical. Seguidamente de su origen se va a dirigir hacia atrás y hacia abajo para luego alcanzar la escotadura coracoidea. Una vez alcanza la escotadura coracoidea, este nervio se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y se va a dividir en dos ramos terminales que son un nervio del supraespinoso que va a inervar al músculo supraespinoso y un nervio que es el nervio infraespinoso que va a seguir su trayecto descendente por el borde externo de la espina del omóplato. Alcanza de esta manera la fosa infraespinosa y se va a distribuir por el músculo infraespinoso al cual va a inervar.
El nervio del angular del omóplato, que es ese de ahí, se dirige o va a nacer primero de lo que es el quinto par cervical y seguidamente de su origen se va a dirigir hacia afuera y hacia atrás por el borde externo del músculo escaleno posterior. Seguidamente alcanza la cara profunda del músculo angular del omóplato, que es ese de ahí, al cual lo va a inervar. El nervio del músculo romboides va a nacer también del quinto par cervical, casi al mismo nivel del nervio del músculo angular del omóplato. Desde su origen se va a dirigir hacia afuera siguiendo el borde externo del escaleno posterior y se va a situar en la cara profunda del músculo angular del omóplato. Seguidamente va a alcanzar lo que es la cara profunda del músculo romboides, al cual lo va a inervar en toda su espesor. El nervio superior del músculo subescapular nace del tronco secundario posterior y se dirige a la cara anterior del músculo subescapular, en el cual se va a distribuir tanto en sus fascículos superiores y fascículos medios. El nervio inferior del músculo subescapular nace también del tronco secundario posterior y se va a dirigir hacia abajo y hacia atrás al encuentro de la cara anterior del músculo subescapular, en el cual se va a distribuir en sus fascículos medios y fascículos inferiores. El nervio del dorsal ancho, que es ese de ahí, nace igualmente del tronco secundario posterior y se va a dirigir hacia abajo hasta alcanzar la cara profunda del músculo dorsal ancho, en el cual se va a distribuir. El nervio del músculo redondo mayor nace también de lo que es el tronco secundario posterior y se va a dirigir hacia abajo al encuentro de la cara anterior del músculo redondo mayor, en el cual se va a distribuir. Por último, el nervio circunflejo nace igualmente del tronco secundario posterior y pronto se va a dirigir hacia atrás, a perforar de adelante hacia atrás lo que es el cuadrado húmero-tricipital o cuadrado de Belpo. Seguidamente va a rodear el cuello quirúrgico de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. Este nervio circunflejo en su trayecto va a dar ramos colaterales y va a dar ramos terminales. Los ramos colaterales del nervio circunflejo son un ramo nervioso para el músculo redondo menor, al cual lo va a inervar. Va a dar también un ramito colateral tegumentario que va a inervar la piel de la región del muñón del hombro. Su ramo terminal de este nervio circunflejo va a inervar al músculo deltoides en toda su extensión. Vamos a ver por último a los ramos terminales de lo que es el plexo braquial. El plexo braquial va a dar 6 ramos terminales, a saber, son los siguientes. Va a dar primero el nervio músculo cutáneo, va a dar el nervio mediano, va a dar al nervio cubital, va a dar al nervio braquial cutáneo interno, va a dar al nervio accesorio del braquial cutáneo interno y por último va a dar origen al nervio radial. Vamos entonces a describir cada uno de estos nervios. Vamos a empezar entonces a hablar del primer ramo terminal, que es el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo nace de lo que es el tronco secundario antero externo. Desde este punto de origen se va a dirigir hacia afuera y hacia adelante para buscar al músculo coracoraquial, al cual lo va a perforar de profundo a superficial y seguidamente se dirige hacia abajo, situándose entre la capa muscular anterior y la capa muscular profunda del brazo. Es decir, se va a situar entre el músculo braquial anterior y el músculo bíceps braquial. Este nervio se va a dirigir oblicuamente de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, siguiendo la cara anterior del músculo braquial anterior. Una vez que este nervio alcanza la región externa del brazo a nivel de la articulación del codo, va a terminar en sus dos ramos terminales, que son un ramo anterior y un ramo posterior. Las ramas colaterales que este nervio va a suministrar durante su trayecto van a ser ramas musculares tanto para el músculo coracobraquial, da también ramos musculares para el braquial anterior, da también ramas musculares para la porción corta del bíceps y ramas musculares para la porción larga del músculo bíceps braquial. Asimismo, va a dar ramos nerviosos diafisarios del hueso húmero y va a dar también ramos vasculares, tanto para la arteria humeral, y va a dar también ramitos que son ramos articulares para la articulación del codo. Veamos entonces cuáles son estos ramos terminales de este nervio músculo cutáneo. Entonces, ahí tenemos al nervio músculo cutáneo que se divide en sus dos ramos terminales, que son un ramo anterior y un ramo posterior. Vamos a ver que el ramo posterior va a estar inervando a la piel de la región postero-externa del antebrazo, en tanto que la ramita anterior va a estar inervando la piel de la región antero-externa del antebrazo. Vamos a hablar entonces del nervio mediano. El nervio mediano va a nacer hacia arriba por medio de dos raíces, que son una raíz externa y una raíz interna. La raíz externa va a nacer de lo que es el tronco secundario antero-externo, y debido a este motivo, este tronco secundario antero-externo se va a denominar también tronco medio músculo cutáneo. La raíz interna va a nacer de lo que es el tronco secundario antero-interno y debido a este motivo también se va a denominar tronco medio cúbito cutáneo. Estas dos raíces, tanto la raíz externa como la raíz interna, van a estar abrazando a la arteria axilar a manera de una horquilla.
de este punto de origen, esta arteria, este nervio mediano se va a dirigir hacia abajo a nivel del hueco del axila, situándose inmediatamente por la cara externa de la arteria axilar. Una vez que llega a la región del brazo, este nervio mediano va a cruzar la cara anterior de la arteria humeral, situándose entonces en su cara interna de esta arteria humeral. Seguidamente, este nervio va a seguir su trayecto descendente, situándose entonces a nivel del surco bicipital interno, para luego alcanzar lo que es la región anterior del antebrazo y seguidamente va a perforar las inserciones proximales del músculo pronador redondo para luego situarse a nivel de la cara profunda del músculo flexor común superficial de los dedos. En la cara profunda del músculo flexor común superficial de los dedos, este nervio se va a situar en el intersticio comprendido entre el músculo flexor largo del dedo pulgar y el músculo flexor común profundo de los dedos. Seguidamente va a continuar su trayecto descendente y va a pasar por lo que es la cara inferior del ligamento anular anterior del carpo para luego alcanzar lo que es la región de la palma de la mano, en donde va a terminar en sus ramos terminales. Las ramas colaterales del nervio mediano, vamos a ver que durante su travesía por la región braquial, este nervio no emite ni un solo ramo colateral, en tanto que una vez que llega al nivel de la articulación del codo, va a dar ramos articulares para la articulación del codo. Una vez que llega a la región del antebrazo, este nervio mediano va a dar ramos colaterales musculares que son el nervio superior del pronador redondo, el nervio inferior del pronador redondo, el nervio del músculo flexor común superficial de los dedos, el nervio del músculo palmar mayor, el nervio del músculo palmar menor, va a dar también al nervio del músculo flexor largo del dedo pulgar y va a dar también al nervio del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano. Pero este nervio simplemente va a inervar la mitad externa del músculo flexor común profundo de los dedos de la mano, ya que la mitad interna de este músculo está siendo inervado por el nervio mediano. Vamos a ver también que este nervio mediano en la parte superior va a emitir un pequeño ramito colateral denominado nervio interóseo, el cual se va a dirigir y va a seguir el mismo trayecto que la arteria interósea. Es decir, se va a situar en la cara anterior de la membrana interósea. Entonces ahí está el nervio interóseo. Este nervio se va a dirigir hacia abajo y va a seguir un trayecto descendente hasta alcanzar lo que es la cara profunda del músculo pronador cuadrado, en el cual va a terminar expandiéndose para luego inervarlo. Va a dar por último un pequeño ramito colateral denominado nervio palmar cutáneo, el cual se va a dirigir hacia abajo y va a perforar la aponeurosis antebraquial de profundo a superficial, situándose entre lo que es el tendón del músculo palmar mayor y el tendón del músculo palmar menor. Una vez ya este nervio que alcanza la cara profunda de la piel se va a dividir en dos ramas terminales, que son una externa y una interna. La rama externa va a inervar la piel de la región de la eminencia tenar, en tanto que la ramita interna se va a dirigir hacia abajo y va a inervar la piel de la región palmar media. Vamos a ver además que la ramita externa se va a anastomosar con un ramo cutáneo semejante que viene del nervio radial. Además también se va a anastomosar con el ramo anterior del nervio músculo cutáneo. Por otra parte, la ramita interna del nervio palmar cutáneo se va a anastomosar con un ramito semejante que proviene del nervio cubital. Las ramas terminales del nervio mediano van a nacer a nivel de su travesía por la cara inferior del ligamento anular anterior del carpo. Estas ramas terminales son en número de 6, que yendo de afuera hacia adentro son la primera rama terminal, segunda rama terminal, tercera rama terminal, cuarta rama terminal, quinta rama terminal y sexta rama terminal. La primera rama terminal se va a dirigir hacia afuera, hacia la región de la eminencia tenar de la mano, y se va a dividir en tres ramos terminales que van a inervar cada ramito a lo que es el músculo abductor corto del pulgar, al músculo oponente del dedo pulgar y al fascículo externo del músculo flexor corto del dedo pulgar. Recordemos que el fascículo profundo del músculo flexor corto del dedo pulgar está siendo inervado por el nervio cubital profundo. La segunda rama terminal del nervio mediano se va a dirigir hacia el dedo pulgar, hacia afuera, hacia la cara externa del dedo pulgar, formando la colateral palmar externa del dedo pulgar. La tercera rama terminal del nervio mediano también se dirige al dedo pulgar, en el cual va a formar la colateral palmar interna del dedo pulgar. La cuarta rama se va a dirigir hacia abajo y durante su travesía va a dar un pequeño ramito a lo que es el músculo primer lumbrical, y seguidamente va a continuar su trayecto. Una vez que llega a nivel de la raíz del dedo índice, va a terminar en dos ramos terminales, que son una anterior y otra posterior. La rama anterior va a formar la colateral palmar externa del dedo índice y el ramito dorsal va a formar la colateral dorsal externa del dedo índice. La quinta rama se va a dirigir hacia abajo y durante su travesía va a dar un pequeño ramito nervioso para el músculo segundo lumbrical.
Seguidamente va a continuar su trayecto y a nivel de la parte más superior del espacio interdigital se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son una externa y una interna. La rama externa se va a dirigir al dedo índice, al cual va a dar origen, en el cual va a dar origen a dos ramos terminales, que son una anterior y otra posterior. La rama anterior va a formar la colateral palmar interna del dedo índice y el ramo posterior va a formar la colateral dorsal interna del dedo índice. Su ramito interno se va a dirigir hacia el dedo medio, en el cual a nivel de la raíz del dedo medio se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son una anterior y otra posterior. El ramo anterior va a formar la colateral palmar externa del dedo medio y el ramito posterior va a formar la colateral dorsal externa del dedo medio. Por último, el sexto ramito se va a dirigir hacia abajo y en la parte más superior del espacio interdigital también se va a dividir en dos ramos terminales, que son una externa que va al dedo medio y una interna que va al dedo anular. La rama externa que va al dedo medio va a formar la colateral palmar y la colateral dorsal interna del dedo medio, en tanto que la ramita interna se va a dirigir hacia el dedo anular y va a formar la colateral palmar externa y la colateral dorsal externa del dedo anular. El nervio cubital va a nacer como un ramo terminal del tronco antero-inferior del plexo braquial. Desde su origen, este nervio se va a dirigir hacia abajo, siguiendo la cara interna de la arteria humeral. Seguidamente llega a la parte media del brazo y va a perforar el septo aponeurótico intermuscular interno, para luego situarse a nivel de la cara posterior de la articulación del codo, situándose en un pequeño canal denominado canal epitrócleo olecraniano. Una vez que va a pasar este canal epitrócleo olecraniano, este nervio se va a situar o se va a introducir por la cara profunda del músculo cubital posterior, el cual lo va a cubrir en casi toda su extensión. Entonces ahí está el músculo cubital posterior que está cubriendo a este nervio, que es el nervio cubital. Y ya en la parte más inferior del antebrazo, este nervio cubital se va a aproximar a lo que es la arteria cubital, con el cual van a seguir un trayecto descendente hasta alcanzar lo que es la parte más superior del hueso pisiforme, en donde va a terminar en sus dos ramos terminales. Las ramas colaterales que este nervio cubital nos va a dar son las siguientes. Durante su travesía por la región braquial, el nervio cubital tampoco va a dar ni un solo ramo colateral, en tanto que en el canal epitrócleo olecraniano, este nervio cubital suministra a la articulación del codo algunos filetes nerviosos. Y ya en el antebrazo, este nervio cubital va a suministrar ramos musculares, así como también un pequeño ramito denominado nervio cutáneo dorsal del nervio cubital. Las ramas musculares que este nervio va a dar son el nervio del músculo cubital posterior y el nervio del músculo flexor común profundo de los dedos, pero recordemos que este nervio simplemente va a inervar la mitad interna del músculo flexor común profundo de los dedos, ya que la mitad externa está siendo inervado por lo que es el nervio mediano. El nervio cutáneo dorsal, que es este de ahí, va a nacer por encima de la articulación de la muñeca, a 3 o 4 dedos por encima de la articulación de la muñeca. Seguidamente de su origen se va a dirigir hacia abajo y va a rodear la cara interna del hueso cúbito para luego situarse en la cara dorsal de la mano. Una vez que alcanza la cara dorsal de la mano, este nervio se va a dividir en tres ramos terminales, que son un ramo externo, un ramo medio y un ramo interno. El ramo interno va a terminar formando la colateral dorsal interna del dedo meñique. El ramo medio se va a dirigir hacia abajo y se va a dividir pronto en dos ramos terminales, que son un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno va a terminar formando la colateral dorsal externa del dedo meñique y el ramo externo va a terminar formando la colateral dorsal interna del dedo anular. Por último, el ramo externo, el ramo terminal externo del cutáneo dorsal, va a terminar anastomosándose con un ramo que viene del nervio radial y va a inervar la piel de la cara posterior de la primera falange del dedo anular, así como también la mitad interna de la piel de la cara posterior de la primera falange del dedo medio. Los ramos terminales del nervio cubital son en número de dos, que son el nervio cubital superficial, que es ese de ahí, y va a dar también un nervio denominado nervio cubital profundo, que vamos a ver enseguida. El nervio cubital superficial se va a dirigir hacia abajo y una vez que alcanza la región de la eminencia hipotenar, va a dar ramitos musculares a lo que es el músculo palmar cutáneo, y así como también a la piel que cubre a la región de la eminencia hipotenar. Seguidamente se va a dividir en sus dos ramos terminales, que son un ramo interno y un ramo externo. El ramo interno se va a dirigir hacia abajo y va a formar la colateral palmar interna del dedo meñique, en tanto que la ramita externa se va a dirigir hacia abajo y pronto se va a dividir en dos ramos terminales, que son una interna y otra externa. La rama interna va a formar la colateral palmar
externa del dedo meñique y la ramita externa va a formar la colateral palmar interna del dedo anular. Veamos entonces la rama profunda del nervio cubital. Esta rama profunda desde su origen se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, formando una curva de concavidad superior y externa, y va a terminar dando 4 ramos terminales que son yendo de adentro hacia afuera. El primer ramo, segundo ramo, tercer y cuarto ramo terminal. El primer ramo terminal va a estar inervando a los músculos de la región de la eminencia hipotenar, es decir, al músculo oponente del dedo meñique, al músculo flexor corto del dedo meñique y al músculo aductor del dedo meñique. Recordemos que el músculo palmar cutáneo está siendo inervado por el nervio cubital superficial. Seguidamente va a dar 2 ramos colaterales que son los nervios que van a inervar al tercer y cuarto músculo lumbrical. Los otros nervios son nervios interóseos que van a estar inervando a los músculos interóseos palmares, así como también a los músculos interóseos dorsales. Por último, el cuarto ramito se va a dirigir hacia lo que es la región de la eminencia tenar y va a estar inervando al músculo aductor del dedo pulgar, así como también al fascículo interno del músculo flexor corto del dedo pulgar. Recordemos que el fascículo externo está siendo inervado por el nervio mediano. Vamos a hablar entonces del nervio braquial cutáneo interno, el cual va a nacer también del tronco secundario antero interno, el cual también se denomina tronco medio cúbito cutáneo. Ya sabemos entonces por qué se denomina tronco medio cúbito cutáneo, porque va a dar la raíz interna del nervio mediano, va a dar origen también al nervio cubital y también, como estamos viendo, va a dar origen al nervio braquial cutáneo interno. Desde su origen, este nervio braquial cutáneo interno se va a dirigir hacia abajo por la cara interna del brazo, y una vez que llega a la parte media de la región braquial, va a perforar la fascia braquial de profundo a superficial para luego hacerse subcutáneo. Entonces, una vez que perfora esta fascia braquial, este nervio braquial cutáneo interno se va a dividir en 2 ramas terminales, que son una rama anterior y una rama posterior. Tanto la rama anterior como la rama posterior se dirigen por la cara anterior del antebrazo y la otra se va a dirigir por la cara posterior del antebrazo en la región interna, y van a alcanzar más o menos a la parte más superior de la articulación de la muñeca. La rama anterior se va a dirigir a inervar la piel que cubre a la parte antero-interna del antebrazo, en tanto que la rama posterior se va a dirigir a inervar la piel que cubre la región postero-interna del antebrazo. Recordemos que la piel de la región antero-externa y postero-externa del antebrazo están siendo inervados por el nervio músculo cutáneo. Vamos a hablar del siguiente nervio, que es el nervio accesorio del nervio braquial cutáneo interno. Este nervio va a nacer también como un ramo terminal de lo que es el tronco secundario antero interno, o llamado también tronco medio cúbito cutáneo. Desde su origen, este nervio se va a dirigir hacia abajo siguiendo la parte interna o la cara interna del brazo. Una vez que alcanza la parte superior de la cara interna del brazo, va a perforar la fascia braquial para luego hacerse superficial y subcutáneo. Desde este punto, este nervio se va a dirigir hacia abajo y se va a dividir en muchos ramos terminales, los cuales se van a extender hasta lo que es la parte más superior de la región de la epitróclea. Este nervio entonces va a inervar la piel de la cara interna del brazo, así como también la piel que se encuentra por debajo del axila. Vamos a hablar entonces del último nervio, que es el nervio radial, el cual, como sabemos también, es un ramo terminal del plexo braquial, el cual va a nacer de lo que es el tronco secundario posterior, o llamado también tronco radiocircunflejo, el cual se denomina de esta manera porque pues da origen al nervio radial y al nervio circunflejo. Desde su origen, el nervio radial se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera y ligeramente hacia atrás en busca de un triángulo, al cual denominamos triángulo húmero tricipital. Este triángulo tiene 2 paredes, tiene una base y tiene un vértice. La pared externa está siendo formada por el hueso húmero, la pared interna está siendo formada por lo que es la porción larga del músculo tríceps braquial, la base está siendo formada por el músculo redondo mayor. El vértice está siendo formado por la convergencia del hueso húmero con la porción larga del músculo tríceps braquial. Una vez que este nervio atraviesa este triángulo húmero tricipital, o llamado también triángulo de Avelino Gutiérrez, en compañía con lo que es la arteria humeral profunda y las 2 venas satélites, entonces los 3, el nervio radial, la arteria humeral profunda y las 2 venas satélites, son el contenido del triángulo húmero tricipital. Entonces este nervio se va a dirigir hacia atrás, pasando por este triángulo húmero tricipital, y se va a situar en lo que es el canal de torsión del hueso húmero, en compañía con lo que es la arteria humeral profunda y sus 2 venas satélites. Seguidamente, este nervio se va a dirigir por toda la extensión del
canal de torsión, y una vez que alcanza la región externa del brazo va a perforar lo que es el septo o tabique intermuscular externo, lo va a perforar para luego situarse en el compartimiento anterior del brazo. Seguidamente va a seguir su trayecto por lo que es el surco bicipital externo, en el cual va a terminar en sus dos ramos terminales, que son un ramo anterior y un ramo posterior. Vamos a estudiar entonces los ramos colaterales y los ramos terminales de este nervio, que es el nervio radial. Las ramas colaterales que este nervio nos va a dar van a ser las siguientes. Durante su travesía por la región braquial va a dar un total de 7 ramos colaterales, que son los siguientes. Vamos a ver primero el nervio cutáneo interno. El siguiente es el nervio del vasto interno y del músculo ancóneo. El siguiente es el nervio del vasto externo. El siguiente es el nervio de la porción larga del tríceps braquial. El siguiente es el nervio del supinador largo. El siguiente es el nervio del primer radial externo. Y el último es el nervio del segundo radial externo. El nervio cutáneo interno va a nacer como un ramo colateral del nervio radial a nivel del hueco de la axila. De este punto se va a dirigir hacia abajo. Tendría que estar por ahí. Y va a bordear pronto lo que es la cara interna de la porción larga del músculo tríceps braquial, para luego situarse en la cara posterior. Una vez que llega a la cara posterior del brazo, este nervio cutáneo interno se va a ramificar en sus ramos terminales para luego inervar lo que es la piel de la parte postero interna del brazo. Entonces, este nervio cutáneo interno va a inervar la piel que se encuentra en la parte posterior e interna de la región del brazo. El nervio de la porción larga del tríceps braquial nace casi a la misma altura que el nervio cutáneo interno. Desde su origen se va a dirigir hacia abajo y pronto alcanza lo que es la cara interna de la porción larga del músculo tríceps braquial, en el cual va a penetrar para distribuirse en su espesor. Entonces, este es el nervio de la porción larga del músculo tríceps braquial. Vamos a ver entonces el nervio del vasto interno. El nervio del vasto interno generalmente son dos ramitas, uno superior y otro inferior. El ramo superior nace del nervio radial en su travesía por el canal de torsión y pronto penetra en las fibras más superiores del músculo vasto interno del músculo tríceps braquial, en el cual se va a distribuir. Las fibras inferiores, por el contrario, se dirigen hacia abajo y penetran en las fibras más inferiores del músculo vasto interno del tríceps braquial. Una de estas ramitas se va a dirigir, va a continuar su travesía descendiendo hacia abajo y va a penetrar en lo que es el músculo ancóneo, al cual lo va a inervar. Entonces ahí está el nervio del vasto interno y del ancóneo. El nervio del vasto externo nace casi a la misma altura de lo que es el nervio del vasto interno y del ancóneo, y de su origen se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera a alcanzar a lo que es el músculo vasto externo, en el cual lo va a penetrar y también se va a distribuir. Hablemos entonces del nervio cutáneo externo. El nervio cutáneo externo nace como un ramo colateral del nervio radial a la altura de lo que es el canal de torsión. Desde este punto se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera para luego perforar este que es el tabique aponeurótico intermuscular externo. Seguidamente se va a dirigir, va a continuar su trayecto descendente y pronto alcanza la región externa del brazo para luego situarse o continuar su trayecto descendente y distribuirse en lo que es la piel de la región posterior del antebrazo. Entonces, este nervio cutáneo externo va a estar inervando lo que es la piel de la región posterior del antebrazo. Por último, los nervios, el nervio del supinador largo, el nervio del primer radial externo y el nervio del segundo radial externo nacen del nervio radial a la altura de lo que es el surco bicipital externo, y cada uno de estos nervios se va a dirigir a su músculo correspondiente, es decir, al supinador largo, al músculo primer radial externo y al músculo segundo radial externo, a los cuales van a inervar. Vamos a hablar entonces de los ramos terminales de este nervio radial. Hemos dicho que a la altura de lo que es el surco bicipital externo, este nervio radial va a terminar dando origen a dos ramos terminales, que son un ramo anterior y un ramo posterior. Vamos a estudiar entonces cada uno de estos ramos. El nervio radial posterior, o llamado también nervio radial profundo, nace en lo que es el surco bicipital externo. Desde este punto se va a dirigir hacia abajo, pasando por lo que es la articulación del codo, y pronto se va a introducir entre los fascículos del músculo supinador corto, al cual también le va a dar un ramito nervioso. Seguidamente este nervio continúa su trayecto descendente y pronto se va a situar en la cara posterior del antebrazo. Una vez que alcanza la cara posterior del antebrazo, este nervio se va a situar entre las dos capas que encontramos en la región posterior del antebrazo. Es decir, se va a situar entre la capa superficial y entre la capa profunda que hemos encontrado y que hemos descrito en la parte de miología.
Entonces, en esta capa, entre estas dos capas, este nervio o ramo posterior del nervio radial o ramo radial profundo va a terminar en sus ramos terminales. Los ramos colaterales que este nervio va a dar son ramos posteriores y ramos anteriores. Los ramos posteriores van a ser ramos musculares que van a inervar a tres músculos, que son el músculo extensor común de los dedos, también inerva al músculo extensor propio del dedo meñique y también va a inervar al músculo cubital posterior. Los ramos anteriores van a inervar a los cuatro músculos que encontramos en la región profunda del antebrazo, que son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del dedo pulgar y el músculo extensor propio del dedo índice. Cada uno de estos músculos va a recibir un ramito nervioso de lo que es el nervio radial profundo. El ramo terminal de este nervio radial profundo se denomina nervio interóseo posterior. Este nervio interóseo se va a dirigir hacia abajo hasta alcanzar lo que es la interlínea articular. Ahí está entonces ese ramito que hemos denominado nervio interóseo posterior, el cual entonces cruza lo que es la articulación de la muñeca y se va a distribuir en los huesos del carpo, es decir, se va a distribuir en la articulación de la muñeca. Hablemos entonces del ramo anterior del nervio radial, o al que llamamos también nervio radial superficial. Este nervio radial superficial va a nacer como un ramo terminal del nervio radial a la altura de lo que es el surco bicipital externo. Desde este punto se va a dirigir hacia abajo siguiendo la cara antero-externa del antebrazo, siempre cubierto por el músculo supinador largo. Seguidamente va a alcanzar lo que es la parte externa del antebrazo y se va a dirigir a la cara posterior del extremo inferior del antebrazo, pasando por encima del músculo supinador largo. Una vez que alcanza la cara posterior del extremo inferior del antebrazo, este nervio radial superficial se va a dividir en sus tres ramos terminales, que son un ramo externo, un ramo medio y un ramo interno. Estos tres ramos terminales se van a distribuir de la siguiente manera. Entonces hemos dicho un ramo externo, un ramo medio y un ramo interno. El ramo externo se va a dirigir hacia abajo, hacia el dedo pulgar, y va a inervar la piel de la región colateral dorsal externa del dedo pulgar. La rama media se va a dirigir hacia abajo y se divide pronto en dos ramos terminales, que son una rama externa y una rama interna. La rama externa se va a dirigir a inervar la piel de la región colateral dorsal interna del dedo pulgar, y la rama interna se va a dirigir a inervar la piel de la región colateral dorsal externa de la primera falange del dedo índice. Por otro lado, la ramita interna se va a dirigir hacia abajo y pronto también se divide en dos ramas terminales, que son una externa y otra interna. La rama externa se va a dirigir a inervar la piel de la región colateral dorsal interna de la primera falange del dedo índice. Y la ramita interna se va a dirigir a inervar la piel de la región colateral dorsal externa de la primera falange del dedo medio. Vamos a ver además que esta ramita interna va a recibir un ramo anastomótico de lo que es el nervio cutáneo dorsal del nervio cubital. De esta distribución resulta que la mitad externa de la cara dorsal de la mano, así como también la cara dorsal del dedo pulgar y la cara dorsal de la primera falange del dedo índice y la cara dorsal, o sea, la mitad de la cara dorsal de la primera falange del dedo medio, toda esa región va a estar siendo inervada por lo que es el nervio radial superficial. Por otra parte, la región restante, es decir, la mitad interna de la cara dorsal de la mano, así como también la cara dorsal del dedo meñique, la colateral dorsal interna del dedo anular, la colateral dorsal externa de la primera falange del dedo anular y la colateral dorsal interna de la primera falange del dedo medio, toda esa piel va a estar siendo inervado por lo que es el nervio cubital, más específicamente el ramo cúbito dorsal del nervio cubital. Ahora, las restantes partes, es decir, la cara dorsal o la piel de la cara dorsal de la segunda y tercera falange del dedo índice, la piel de la cara dorsal de la segunda y tercera falange del dedo medio y la mitad externa de la cara dorsal de la segunda y tercera falange del dedo anular van a estar siendo inervados por lo que es el nervio mediano. Entonces, esa es la distribución de la inervación de la piel de la región dorsal de la mano. Ahora, la piel que cubre a la región de la palma de la mano va a tener igual doble inervación, es decir, la mitad externa que le corresponde a la mitad externa que pasa por el dedo anular va a estar siendo inervado por lo que es el nervio mediano. Y la mitad interna que pasa por un eje por la mitad de la cara anterior del dedo anular va a estar siendo inervado por lo que es el nervio cubital.